Muy buen día, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales. Es para mí un privilegio, un placer estar aquí hoy con ustedes. Primero quisiera presentarme. Mi nombre es Job Sánchez y bueno, les doy una cordial bienvenida a esta serie de videos que hemos decidido titular Pasajes de la Biblia difíciles de entender. Y quizá la primera pregunta que surge es el por qué de estos videos, ¿por qué ver estos videos? Y bueno, quisiera explicarles esto con una ilustración. Imagínense que ustedes por mucho tiempo han estado deseando viajar a algún museo, y, por ejemplo, en París, a las pirámides de Egipto, y después de tantos años de estarlo deseando, por fin ven realizado su sueño. Ya tienen boletos, ya tienen los medios económicos para pagar el viaje, y yo creo que lo primero que haríamos es ¿cómo puedo hacer para que esta visita sea lo más provechosa posible? Para que pueda yo visitar los mayores lugares posibles y entender lo que ahí se exhibe. Y bueno, no es un secreto que en cualquier museo es muy importante para poder sacar el mayor provecho, es conocer el contenido que ahí se exhibe, ¿vea? Conocer las pinturas, los autores, las diferentes salas. Y si además tuvieras un guía ahí en la entrada que supiera y conociera cada una de las obras que ahí están, ¿no sería mejor ese viaje? ¿No sería más provechoso porque este guía pudiera explicarte muchas cosas que quizás tú no entenderías? Pues con el estudio de la palabra de Dios pasa algo similar. Muchas veces nosotros abrimos la palabra de Dios y nos encontramos que hay cosas que no comprendemos. Sin embargo, si nosotros tuviéramos un guía o alguien que nos pudiera ayudar, pues pudiéramos sacar más provecho de la palabra de Dios. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos emprender esta aventura y ser ese guía que te pueda ayudar a ir un poco más allá en tu comprensión de la palabra de Dios. Y en esta serie, Pasajes de la Biblia difíciles de entender, queremos explorar esas partes de la Biblia que muchas veces no hemos entendido. Pero, ¿qué creen? No lo voy a hacer solo. Van a estar conmigo en esta maravillosa aventura mi papá, Silvino Sánchez, mi hermano, Caleb Sánchez, y entre los tres vamos a intentar, con la ayuda de nuestro Dios, poder explicar esos pasajes complicados. Les doy la bienvenida a esta serie, Pasajes de la Biblia difíciles de entender. Sí, y la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué es la Biblia? ¿Te has preguntado alguna vez qué es la Biblia? Bueno, pues llamamos Biblia a un volumen integrado por 66 libros, por más de 40 autores en un lapso de 1500 años más o menos. Un libro que se terminó de escribir en ese tiempo, y lo más admirable es en que estos autores no vivieron en el mismo tiempo, mucho menos se conocían y mucho menos tampoco sabían que sus escritos iban a formar de este volumen llamado la Biblia. Pero a pesar de eso, la Biblia conserva una admirable conexión y una extraordinaria unidad fundamental en su contenido. Sí, y hay algo que yo quiero también mencionar, algo muy importante. Hoy en día hay muchos libros. ¿Cuántos libros no podemos encontrar? Escritos por muchos autores también. Pero ¿qué hace que la Biblia sea un tema tan especial y que nosotros hoy queramos tomarlo como una base para esta serie? Es que nosotros creemos que este libro, que es la Biblia, es algo diferente. Creemos que es algo especial. Y pues creo que todos concordamos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos esta idea? El apóstol Pablo lo refiere en 2 de Timoteo 3:16 y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué es inspiración? Alguien pudiera preguntarse qué es inspiración. Pues la palabra inspiración, para que ustedes me entiendan, sin quizás meternos tanto en el idioma original, nos da el sentido de que es alentada por Dios. Quisiera entenderlo así, que el Espíritu Santo fue quien sopló sobre seres humanos
y Él, a través de esa parte que compete a lo que es la parte divina, se une a la parte humana, y a través de un recipiente humano frágil, Dios pasa ese conducto de su mensaje que llega a través de nosotros. Dios se ha revelado poco a poco. Dios se va revelando poco a poco a través del ser humano, y creemos que la Biblia es ese medio, la palabra de Dios, y a través de ella Dios te da a conocer. Y sabes, es muy importante que aclaremos a esta altura del estudio, que bueno, esa inspiración de la que hemos hablado, ¿va? Donde Dios inspiró a esos santos hombres de Dios para que escribieran esos escritos, lo hicieron en algo que se le conoce como los manuscritos autógrafos, ¿verdad? Que es donde los autores plasmaron ese mensaje de Dios. Sin embargo, estos escritos se han ido traduciendo de idioma en idioma, ¿verdad? Y hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos una Biblia en español. Sin embargo, los autores no escribieron en español, ¿verdad? Lo hicieron en otros idiomas. Y muchos errores o cosas que a veces no entendemos de la palabra de Dios se debe justamente a esos pequeños errores que se han ido cometiendo en las traducciones, y que a veces, o palabras que no completamente significan lo mismo que en el idioma original. Y a veces por eso es que no entendemos la palabra de Dios, pero vamos en esta serie vamos a tratar de ir también a esos idiomas originales para poder entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Sí, y la Biblia está dividida en elementos, pero ¿cuáles son sus elementos? La Biblia está dividida en testamentos. Este término se emplea para poder designar a cualquiera de los dos grandes secciones de la que está compuesta la Biblia, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra viene del latín testamentum y está a su vez del griego diaiteke, que significa un pacto o testamento. En algunas versiones también dice una alianza, que pues va a dar a lo mismo, ¿verdad? Y esta palabra pues se utiliza en la Biblia con referencia del pacto que Dios hace con sus seguidores. Tenemos el ejemplo que Dios hizo ahí en Génesis 17, del 1 al 11, donde Dios le dice a Abraham: ve delante de mí y sé perfecto, y haré de ti una grande nación. Ahí le promete. Y luego también Jacob hace mismo un pacto con Dios, y Dios con Jacob, y podemos ver que ahí estos ejemplos que Dios hace de estos testamentos compuestos por la Biblia. Y como mencionabas, que la Biblia ha sido escrita por diferentes autores, eso nos hace también pensar que pues no pudo haber sido escrita en un solo idioma. Estamos hablando de un periodo largo de 1600 años, escrita por con más de 40 autores diferentes. Por eso podemos incluir que la Biblia no pudo haber sido escrita en un solo idioma. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito casi en su mayoría en hebreo, que era la lengua que en ese tiempo se utilizaba, hebreo. Y tiene algunas partes por ahí en arameo, como por mencionarte un ejemplo, el libro de Daniel. Pero es importante también tener eso en nuestra mente, esa información de que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Hoy nosotros la podemos leer, la podemos ver, porque fue traducida, se castellanizó, pues, y ahora nosotros la podemos leer. Pero es importante también resaltar esa parte. Sí, así es. Como estaban mencionando, el Antiguo Testamento pues se escribió su mayoría en hebreo, con unas porciones pequeñas en arameo, y así también el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero no fue el griego que los escritores clásicos usaron, sino fue un dialecto del mismo idioma que se popularizó a través del imperio de Alejandro el Grande después de su muerte. Y a este dialecto se le conocía como koiné, o griego popular, era el idioma del pueblo y la lengua que usaban ellos en sus transacciones. Pero con el paso del tiempo, de los siglos, el idioma varió, y
se dejó de existir, dejó de usarse como lengua hablada y solamente se preservó en forma escrita. Y por eso, pues a eso se debe de que el griego del Nuevo Testamento y el griego moderno sean tan diferentes, y pues se necesite que podamos estudiar la palabra de Dios con oración y poder entender en nuestro idioma lo que Dios quiere en realidad decirnos. Sí, esa parte es muy interesante, ¿verdad? Muy importante comprender, y a veces, como les decía hace un rato, será necesario, ¿verdad?, tener que ir a esos idiomas para poder entender. Pero, por ejemplo, Caleb, si yo te contara una historia, pero no te digo los personajes, ¿te resultaría interesante? No mucho, Pues yo creo que ni le entendería mucho. No, pero ¿qué pasa ya cuando te dicen, mira, la historia es de tal persona, ya la historia se hace interesante? En la Biblia pasa algo similar. La Biblia muchas veces trata la historia de muchos personajes, ¿verdad? No solamente muchos personajes que vivieron en ese entonces, cómo su vida se fue desarrollando. Y entre más conozcamos de ella, entre más conozcamos de su contexto, cómo ellos vivían, también nos va a ser más fácil entender la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé, en el Nuevo Testamento, si nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento, un nombre que se repite a través del Nuevo Testamento es el nombre de Herodes. ¿Vea? Podemos verlo cuando se habla acerca del nacimiento de Jesús, ¿vea? Se menciona un Herodes. Luego, un poco más adelante, Lucas se menciona también un Herodes que se menciona que era el tetrarca de Galilea. Y luego en Hechos se vuelve a mencionar otro Herodes. Y bueno, pues si uno no conoce el contexto o no conoce la historia, pues uno pudiera llegar a pensar que estamos hablando del mismo Herodes. Sin embargo, esos tres Herodes mencionados son diferentes personajes. Entonces, entender esto nos va a ayudar a que podamos tener una comprensión más clara de lo que la Biblia quiere decirnos, poder entender realmente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así es. Mira, algo importante que tú te mencionabas de los personajes, creo que ayuda a enriquecer el saber cuáles fueron los personajes que existieron en el tiempo, pero algo que pudiéramos aportar, quizás en esta introducción, estamos hablando sobre la estructura de la Biblia, también poder ver que hay una estructura interna en la Biblia. Mira, es algo tan maravilloso hablar de la Biblia, cómo Dios busca, toma la iniciativa para comunicarse con el ser humano. Y nosotros hablando en teología, podemos ver que Dios se revela de dos maneras, y se las voy a compartir. Está la revelación general y la revelación especial. La revelación general nosotros la podemos ver a través de la naturaleza, en la conducta humana. Nosotros podemos aprender, y la Biblia habla de los cielos cuentan la gloria de Dios, vemos la naturaleza, la creación de Dios. Pero también está la revelación especial. Y la revelación especial es como Dios se revela a través de la Biblia. Pero algo importante ahí es que se revela a través de la Biblia, pero teniendo su enfoque principal en la vida de Jesús. Jesús, la Biblia nos habla de Él. Y entonces la Biblia se compone por lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia en general, su enfoque principal es Jesús. Pero voy a referírmelo así, el Antiguo Testamento nos anuncia, nos habla de su primera venida, de que Jesús iba a venir, de que el Mesías vendría. Y ahí entra el Nuevo Testamento a ser un complemento. Uno nos anuncia su venida, pero el otro ya nos habla de su vida, nos habla de su obra, de lo cual el propósito por el cual venía, que era morir, pero también nos habla de la esperanza de la resurrección y los resultados que eso conlleva posteriores, y que esa es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Y ahora, bueno, es importante mencionar también que, bueno, pues tú mencionaste acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque, bueno, en nuestras Biblias, pues solamente hay una división de una hoja en blanco, donde dice ahí, ahora comienza el Nuevo Testamento. Realmente, entre los profetas que están incluidos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay un aproximado de 400 años de diferencia. ¿Se imaginan? Por ejemplo, yo no conozco a nadie de mis antepasados 400 años atrás. Entonces, estamos hablando de que
pues ya estamos hablando de un contexto diferente, de personas diferentes y una cultura diferente también, 400 años después, ¿verdad? Entonces, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, podemos encontrar esas variaciones en la cultura y también en el idioma, ¿verdad? Como ya lo mencionamos anteriormente. Así es. Y cada uno de los testamentos se encuentra dividido a su vez en pequeñas secciones de acuerdo a la época o el mensaje que contiene. Y sí, las secciones que dividimos el Antiguo Testamento, pues son las siguientes. Nosotros podemos encontrar ahí los 5 primeros libros de la Biblia, que los conocemos como escritos por Moisés, y se les da el nombre de el Pentateuco. Y esos libros pues son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y pues luego también desde Josué hasta Nehemías también nosotros podemos ver que estos libros contienen la historia, o sea, ellos son históricos y nos relatan la historia del pueblo hebreo durante los 3 periodos de su historia. Y nosotros vemos ahí cómo ellos se dividieron en una confederación de tribus independientes, y también fue una monarquía que se dividió después en 3 generaciones, y también una provincia dominada por los imperios extranjeros. Y nosotros también podemos encontrar de Job a Cantares, ahí los libros poéticos. Por ejemplo, Job es un drama poético. El Salmos son poemas que devocionales y también son proféticos. Ahí nos enseñan muchas cosas como poemas. Y luego encontramos el libro tan famoso de Proverbios, escrito por el hombre más sabio de la Biblia, ¿verdad? Que posee, es de un carácter práctico, el mismo Eclesiastés, que también es un libro escrito por el mismo predicador, el mismo que escribió Proverbios, que es un libro filosófico. Y mientras que el Cantar de los Cantares, pues, nos habla ahí de un poema amoroso, que muchas veces nosotros lo usamos para poder, decirle a nuestra esposa ahí, el poema que se encuentra ahí amoroso, ¿verdad? Yo creo que ustedes alguna vez también lo han hecho. Y esa sección es muy interesante, ¿verdad? Porque, bueno, hay un dato interesante. Los salmos prácticamente eran el himnario del pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos, de los salmos ahí, cantaban las alabanzas a nuestro Dios. Y ¿sabes algo que mencionabas que me gustaría aclarar? El Cantar de los Cantares es un poema amoroso, pero no es para novio y novia. Es un poema amoroso para esposo y esposa, ahí por si alguno ya se estaba apuntando. Y la última sección del Antiguo Testamento, y no menos importante, es los libros proféticos. Y esa sección se compone por 16 libros, ¿verdad? Y esta sección está dividida en lo que nosotros conocemos como profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores, que son los primeros 5 profetas, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y el libro de Lamentaciones, que también está incluido, aunque también es de Jeremías, también está incluido en los libros de los profetas mayores. Y luego tenemos 11 libros que son los que se les conoce como los profetas menores, pero no porque hayan sido profetas de menos redundancia, no, sino porque sus escritos son pequeños, ¿verdad? Son escritos muy pequeños, a veces de 2, 3 capítulos solamente, pero son muy importantes, ¿verdad? Donde ahí en esa sección encontramos a Joel, Amós, Malaquías, Zacarías, y todos estos profetas que concluyen el Antiguo Testamento, pero que también son muy, muy importantes. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y pues creo que todos vamos aprendiendo, ¿verdad? A veces solamente escuchamos hablar de la Biblia y quizás no conocemos todo lo que la Biblia tiene, cómo está organizada, cómo está estructurada. Y eso sin duda alguna nos ayuda a comprender mejor los pasajes de la Biblia, el saber que son históricos, que son proféticos, quizás también el estilo literario que fue hecho en poesía. Eso todo va enriqueciendo. Y de esa manera, pero yo considero que esto es muy importante para ampliar más nuestro conocimiento, pero igual tenemos que hablar del Nuevo Testamento. Entonces, miren, hoy quiero compartirles acerca del Nuevo Testamento. Dice que contiene, ustedes lo pueden ver en alguna Biblia,
contiene 27 libros. En esta ocasión lo vamos a dividir en 3 partes, pero vamos a poner en un título un poco más generalizado de la siguiente manera. La Biblia se compone del Nuevo Testamento en históricos. Y ahí en históricos vamos a colocar lo que son los 4 evangelios, ya los conocemos, creo que son los más conocidos, Mateo, Marcos, Lucas, y también entra ahí Juan. Y también vamos a incluir en esta parte histórica el libro de Hechos. Sin duda alguna, el libro de Hechos nos enriquece con toda la historia de la iglesia primitiva, ¿verdad? Sus primeros inicios. Pero también vamos a englobar lo que son las cartas doctrinales. Y ahí nosotros lo hemos puesto, o que comprenden lo que son 21 cartas o epístolas escritas por los apóstoles a varias iglesias o quizás a una persona. Hay personas dedicadas, cartas dedicadas a una persona. Ahí podemos incluir lo que son también las cartas o epístolas paulinas, como las conocemos, las que escribió el apóstol Pablo. Y al final tenemos la sección de proféticos, donde solamente vamos a colocar el libro de Apocalipsis, un libro que sin duda alguna es un libro maravilloso, que igual nos habla del amor de nuestro Dios. Y bueno, para terminar con estos datos interesantes de la Biblia, quisiéramos compartirle unos datos que a mí me parecieron muy interesantes. No sé si ustedes lo sabían, pero la Biblia en total tiene 1189 capítulos. ¿Se imaginan? 1189 capítulos, de los cuales 929 son del Antiguo Testamento y 260 del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento es más pequeño que el Antiguo Testamento. Y ahora hay un dato interesante, miren. No sé si alguna vez se lo habían preguntado. ¿Cuál es el capítulo más pequeño de la Biblia? Bueno, pues el capítulo es Salmo 117 y solamente tiene 2 versículos, nada más. Y el capítulo, más largo de la Biblia también se encuentra en Salmos, y es el Salmo 119, ¿va? Y algunas veces nos lo hemos encontrado ahí en la Biblia y parece interminable, ¿va? Versículo tras versículo. Este Salmo tiene 176 versículos, ¿verdad? Pero cada uno de ellos vale la pena leer, porque prácticamente ese capítulo es una oda a la palabra de Dios, ¿verdad? Exalta la palabra de Dios hasta lo sumo. Y es un capítulo muy bonito. Quizá por eso es el más largo, ¿verdad? Porque es un capítulo muy importante de la palabra de Dios. Y luego también otro dato que les quiero compartir. El número total de versículos que hay en toda la Biblia es de 31,137. O sea, si leyeras un versículo todos los días, tardarías 31,137 días, ¿verdad? Que son bastantes. Y el versículo más pequeño que hay en toda la Biblia se encuentra en Juan 11:35 y solamente tiene 2 palabras. Y dice, Jesús lloró. Así que si quieren aprenderse un versículo de memoria fácil, Juan 11:35, Jesús lloró. Y ya lo tienen. Solamente 2 palabras. Pero eso sí, si quieren poner un poquito más a prueba su memoria, apréndanse el versículo más largo de la Biblia. Este se encuentra en Esther 8:9 y este consta de 80 palabras. Ahí sí pondríamos un buen reto a nuestra memoria, 80 palabras. Y bueno, un último dato que quisiera compartirles es que hay 2 capítulos en la Biblia que prácticamente son iguales, ¿verdad? Que es el capítulo 19 del libro segundo de Reyes y el capítulo 37 de Isaías. Prácticamente son los mismos, ¿verdad? Qué datos tan interesantes, ¿verdad? Estamos aprendiendo el día de hoy. Toda esta información suena interesante. Así es que los invitamos a que nos acompañen a esta aventura que emprenderemos del estudio del libro más importante jamás escrito, la revelación de Dios para el hombre. Recordemos lo que Jesús mismo dijo a los saduceos. Ahí la cita que encontramos en Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y también él mencionó de que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así es que es muy importante que cada uno de nosotros podamos estudiar la Biblia, porque es un error no entenderla. Así es que la pregunta que hoy les queremos hacer es, ¿lo estoy haciendo?
escudriño las Escrituras, entiendo el mensaje que Dios tiene para mí. Y yo creo que esas preguntas nos las hemos hecho hasta nosotros, ¿verdad? Y bueno, a veces en la Biblia también la hemos abierto, comenzamos a leerla y pareciera, digo pareciera, que hay versículos que no se pueden explicar con la Biblia. O pareciera que hay versículos que chocan con alguna otra enseñanza que vimos en otro libro, en otro pasaje de la Biblia. Pero nosotros, igual con toda esta información y esta introducción que hemos dado, creemos firmemente que la Biblia es palabra de Dios. Y por lo tanto, la Biblia tiene que tener una explicación. Por eso, esta serie, este proyecto que inicia, tiene como propósito que bajo la dirección del Espíritu Santo nos podamos acercarlo más hasta donde el Señor nos permita y podamos conocer las verdades sobre esos versículos. Así que quienes nos están viendo, quienes nos están siguiendo, quienes nos escuchan, les invitamos para que sigan esta serie. Sin duda alguna va a ser de grande bendición para todo aquel cristiano, para todo aquel que quiere conocer más de la palabra de Dios y sobre todo para aquel que quiere conocer a su autor. Y bueno, queremos darle un adelanto de lo que vamos a ver en el próximo episodio, en el próximo video. Vamos a empezar del libro de Génesis. ¿Alguna vez has leído el libro de Génesis y no has entendido algunas cosas? Vamos a empezar el primer video a ver sobre el libro de Génesis. Por favor, si tú alguna vez has tenido alguna duda, alguna pregunta, ahí déjalo en los comentarios, ¿verdad? Y nosotros vamos a revisar los comentarios para poder ver si hay alguna pregunta y vamos a hacer lo posible por que se incluya en el siguiente episodio. Bueno, me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Fue un placer estar en esta primer video de esta serie, Pasajes de la Biblia difíciles de entender. Y quiero que nos acompañen a través de esta aventura que hemos comenzado y a través de nuestro Padre Celestial poder entender un poco más de su palabra. Bueno, me despido de ustedes. Mi nombre es Job Sánchez. Silvino Sánchez. Y Caleb Sánchez. Nosotros somos la familia Sánchez. Tengan un feliz día, muchas bendiciones de nuestro Padre Celestial y que Dios los bendiga.